nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de Ediciones Castillo les damos la más cordial bienvenida a este webinar que, bueno, pues el día de hoy estamos aquí de manteles largos. Tenemos el gusto de tener a la maestra Irma Villalpando. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como docente de las licenciaturas y maestría en Pedagogía de dicha universidad. Fue directora general académica del Centro Escolar Lancaster durante 2 décadas. En la actualidad, es asesora pedagógica de dicha institución. También ha participado en proyectos de investigación en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, con temas relativos al impacto de la pandemia en primaria. Es columnista en diferentes medios sobre temas de coyuntura, en específico de política educativa y pedagogía escolar. Ha participado en proyectos editoriales colectivos y cuenta con diversos artículos académicos en revistas especializadas. Además, es autora de 2 libros, En tiempos de examen, una crítica a la escuela moderna, y Vorágine y rumbo, cómo dirigir una escuela hoy, en prensa. Bueno, pues maestra Irma, estamos realmente muy emocionados de poder escucharla el día de hoy. Y bueno, pues sin más, le dejo en los micrófonos. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, y a todo tu equipo, al equipo Castillo Macmillan, a todos que se conectan después de una jornada laboral y ya después de la comidita. Ojalá que sea un tiempo bien invertido. Vamos a iniciar, voy a compartir pantalla. Un placer estar estos minutos con todos ustedes. Vamos a compartir. Bueno, pues estamos ya, la siguiente semana tenemos consejo técnico y quienes siempre estamos en la vida escolar, sabemos la vorágine, lo rápido que se va las semanas, y estamos ya en el 2º año de la nueva escuela mexicana, el nuevo currículo, la nueva propuesta. Y siendo de escuelas particulares o escuelas públicas, de alguna u otra manera nos impacta estos cambios, tenemos que estar enterados y tenemos que afinar y refinar la mirada para saber qué de estas transformaciones, qué de estos cambios son plausibles, en qué medida. Sirve este espacio entonces para aportar mayores elementos para el trabajo cotidiano en las aulas. Tenemos una orden de día y quiero iniciar, antes de la orden de día, con esta frase. Es de la gran Melina Furman y la elegí porque es una pedagoga, acaba de dejarnos de una manera pues muy joven. Melina Furman, una pedagoga argentina, a la que yo leía y seguía en sus conferencias y en sus libros, y nos regala Melina una idea muy sugerente para abrir boca. Dice: si hay algo que queremos dejar a los niñas y jóvenes de hoy, es la capacidad y el deseo de seguir aprendiendo durante toda la vida. Esa semilla y ese cultivo que hacemos en las aulas debe tener por premisa esta sugerencia de Melina. Y si la convicción de que aprender nos nutre, nos hace bien, nos empodera. Quienes estamos en el sector educativo tenemos esa esperanzadora premisa, ese punto de partida para cada ciclo escolar renovar y poner todo nuestro empeño, convicción y pasión
a que los niños y las niñas y los jóvenes se desarrollen plenamente por el bien individual y por el bien social o colectivo. Bienvenidos entonces a este trabajo que haremos ahora. Vamos a dar una orden de día. Espero que sea no solamente productivo, sino también placentero la información que quiero compartir con ustedes. Vamos a hacer un breve repaso, pero con finalidad también de nuevos aportes, de lo esencial de la nueva escuela mexicana y avisorar qué puntos de posibilidad en la mejora tiene y cuáles a evitar o cuáles riesgos podríamos observar. Hablaremos también en este segundo año de la reforma qué es lo nuevo, qué adendas o qué ajustes se hicieron para después de todo este aprendizaje tenerlo en el tema de el currículo escolar, cómo cada escuela puede cultivar, puede desarrollar su propio currículo escolar. Hablaremos un poquito de lo que la literatura pedagógica actual reconoce como deep learning, aprendizaje profundo, y también algunas pinceladas de corte muy práctico, no digamos acercamientos demasiado teóricos o abstractos, sino qué de la teoría podemos implementar en la práctica cotidiana respecto a la carga cognitiva. Esa parte me interesa mucho para afinar nuestra mirada en cada una de las aulas. Y bueno, también el papel de la lectura en la nueva escuela mexicana y algo que yo quisiera sugerir para mejorarlo, para superarlo, para engrandecerlo. Vamos entonces con esta orden de día a repasar qué es lo esencial, cuáles son los puntos esenciales de la propuesta de la nueva escuela mexicana. Tenemos entonces campos formativos, proyectos, libros de texto, programa analítico y evaluación formativa. Yo creo que con estos ingredientes podemos, si tuviéramos que dar una charla, decir qué es la nueva escuela mexicana. En el argot que hemos tenido desde el ciclo escolar pasado, ya reconocimos cada uno de estos términos. Solamente me voy a permitir recordarlo muy brevemente para avisorar qué posibilidades tenemos. Vamos a recordar entonces que el campo formativo no es otra cosa que el agrupamiento de las materias o disciplinas. En una organización, pues sí, de tipo campo, en marcos, ¿no? Sabemos que son 4 campos formativos y que dentro de cada campo están insertas lo que antes conocíamos como materias, como asignaturas o como disciplinas. Entonces, no vamos a repasar todo, eso ya fue aprendizaje, todos ya lo vivimos, nuestros supervisores nos lo pidieron, los libros así venían organizados. Solamente me interesa aquí traer a cuenta, ya con un año de trabajo, ya con la experiencia vivida de qué van estos campos, podemos decir que, claro, que sus posibilidades o sus aportes es que nos permiten integrar conocimientos, que nos permiten conectar la matemática con el arte o la historia con la geografía y también, ¿por qué no decir, con español o lengua materna? Nos permiten también captar en la realidad la justificación primaria de por qué campos formativos es que en la realidad los problemas humanos y naturales no se presentan aislados. Un problema de ciencias naturales tiene un impacto social, tiene un impacto en la lengua, entonces en la realidad se presentan de manera integrada y compleja. Están entreverados los conocimientos en diferentes disciplinas. Y también, por supuesto, toda la teoría, todo el aporte que lo que la escuela propone de aprendizaje tengan ese rasgo de autenticidad, que allá afuera, saliendo de las aulas, saliendo de la puerta de la escuela, estén ahí esos problemas y se pueda dar respuesta a los mismos. Estos son todos los aportes. ¿Qué riesgos se presentan? Toda metodología, todo enfoque tiene su lado, digamos, de aporte, pero también puede cortar con otro lado que o se queda corto o que en un exceso nos puede traer también alguna consecuencia no calculada. ¿Qué podríamos tener si hacemos demasiado o siempre una mirada por el campo formativo? Pues bueno, una pérdida de la didáctica específica. Sabemos que matemáticas como lengua, como ciencias, como inglés, como español, tienen una manera de enseñarse respecto a la naturaleza de ese conocimiento.
al agruparlas en campos formativos, puede que se desdibujen esas didácticas específicas. O sea, hay que tener en cuenta que hay conocimientos que podemos abordar de manera especial, de manera específica para llegar fuera del campo. Vamos a enseñar esto porque esto es exprofeso de matemáticas o esto es solamente, digamos, para la convención de la lengua, estoy pensando en español o la lengua materna. Entonces, tener en cuenta las didácticas específicas. También, por supuesto, perder profundidad disciplinar. Si está siempre agrupado, en ocasiones podemos perder la profundidad de un campo específico, de un tema en concreto, de una disciplina. Y también reconocer que a nivel secundaria, sé que puede haber aquí algún profesor de secundaria y no me dejará mentir, digamos, a nivel oficial, los libros de texto vienen por campos formativos, pero la estructura y la práctica escolar en secundaria sigue siendo profesores de asignatura. Entonces es extraordinariamente complicado esta, digamos, diferencia. Entonces esa también me parece que es una de sus dificultades. La otra que también es importante charlarlo, aprendizaje basado en proyectos. Ahí tenemos el otro elemento de la nueva escuela mexicana y eso también ya lo hemos estudiado. Los proyectos son válidos, son muy buenos para desarrollar habilidades de investigación, para ofrecer aprendizaje experiencial, por supuesto, para desarrollar habilidades de trabajo en equipo o las soft skills, las habilidades blandas, y vincular lo que previamente decíamos, vincular aprendizajes de diversas disciplinas. Entonces, sí hay que usar proyectos. En la literatura de la pedagogía actual, la actualización, pues, reconoce en esta metodología un buen instrumento. ¿Qué riesgos se tienen si hacemos o un exceso de proyectos o todo en proyectos, diría yo? Pues perder el equilibrio con otras metodologías o formas de instrucción directa, un poco lo que hablábamos de las disciplinas. Entonces yo, como pedagoga, como pues sí, con conocimiento de la cotidianidad escolar, puedo compartir con ustedes que es importante también hacer secuencias de instrucción directa para ciertos contenidos en diferentes áreas de estudio. También la saturación de proyectos no es tan conveniente y los libros de proyecto lo hacen saber que todas las materias estén haciendo proyectos. Es muy cansado, hay que estar equilibrando. De hecho, en las escuelas yo siempre sugiero cuando me piden alguna asesoría, digo, es importante balancear si 2 materias o 3 hacen proyectos, quizá las otras tomen otras formas de aprendizaje más secuencial o más instruccional, ¿no? Es importante para no saturar. Y también otra situación de riesgo es que se pueden hacer proyectos con poco valor cognitivo, con poca demanda cognitiva. Más adelante quiero compartir con ustedes algunas estrategias para identificar las actividades con alta o baja carga cognitiva. Pues pueden los chicos estar haciendo proyectos pero aprendiendo poco. Pueden estar haciendo cosas por equipo y estar muy divertidos o estar muy inmersos en la temática, pero aprendiendo muy poco, cuando la exigencia del proyecto es menor. Entonces hay que tener también su consideración. El otro elemento, el famoso y mal entendido los primeros meses, programa analítico, que es los temas, las necesidades de aprendizaje que cada colectivo escolar detecta en su comunidad escolar y le adenda, le suma al currículo, al programa sintético. El programa analítico son lo que cada escuela quiere, además del programa sintético, que sus estudiantes aprendan, en razón de su contexto, ¿no? Entonces, bueno, para las escuelas particulares es la oportunidad que dice, bueno, yo quiero más inglés, bueno, quiero más socioemocional, incluso yo he visto escuelas, pues algo con un talante más cargado a los valores religiosos, ¿no? Reconocer que su comunidad pide eso, ¿no? Entonces ahí hay un espacio para que las escuelas puedan colocar los aprendizajes que desean. Y bueno, las posibilidades, por supuesto, es que se integren aprendizajes que necesita o que requiere su comunidad escolar, la comunidad de padres, los estudiantes, los maestros. La gran ventaja es que la escuela cuente con su propio currículo. Eso es muy recomendable
reformas van bien, bien valdría la pena que la escuela construyera en cada uno de sus grados su currículo escolar y después lo contraste con el oficial para ver qué cambios o no cambios se dan. Eso sería muy útil. Y qué bueno que el currículum, el programa analítico nos brinda la posibilidad de construir un currículo colegiado. En teoría, los espacios de consejo técnico escolar es en parte para la construcción de esto. ¿Qué riesgos tiene? Bueno, a nivel supervisión y demanda de la oficialidad, digamos, de los mecanismos oficiales, que se convierte en un procedimiento nada más de entrega-recepción. Nos lo piden, lo entregamos y es, pues bueno, lo hacen los maestros o la directora técnica que está a cargo de SEP, no sé, y entonces es una pérdida porque solamente es un documento más a entregar. Y la otra, que como es además, no es en lugar del programa sintético, sino es un adicional, que se abulte aún más el currículum ya de por sí muy pesado. Ese es aún un riesgo que podemos correr. Vamos más adelante a decir cómo lo podemos evitar. El otro gran elemento de la NEM son los libros de texto. Y bueno, yo aquí he sido crítica con los materiales en varios sentidos, de manera escrita, he escrito en varias revistas, divulgación, que los libros de texto carecen las más de las veces de organización, de una organización interna como clara. A veces parece que dan saltos y entre los materiales de texto, entre el libro del maestro, el programa sintético, el libro del alumno, hay una desarticulación y nos lleva a una, pues sí, desorganización. Entonces, yo creo que fue porque cuando fueron elaborados hace un año se hicieron de manera separada de los programas de estudio previos, pero esa es una idea que puedo tener de por qué le sucedió esto. También observo que no están actualizados con las didácticas disciplinares. Si ustedes observan primero y segundo, para aprender lectoescritura, a mí me parece que tienen una idea muy alejada de lo que la psicolingüística actual nos propone de cómo aprenda, o la psicogenética, dependiendo de cuál teoría abrevemos para aprender a leer o escribir. También, por supuesto, en la didáctica de las matemáticas, esto ya está muy documentado por expertos que tienen una idea metodológica muy anterior a todas las aportes que se han generado en la disciplina y en ciencias. También vamos a ver ahora de inglés. Me parece que también en historia han recibido críticas a nivel de didáctica disciplinar. Su materialidad, o sea, digamos, cómo está el diseño de las hojas, su valor estético, las ilustraciones, la tipografía, inclusive la distribución, eso importa mucho para que un libro sea atractivo y se lleguen a niveles de comprensión. No es que se vea bonito, es que el mismo diseño, la misma construcción de las ilustraciones provoca o no provoca asombro, manda un mensaje. Entonces, a mí me parece que tienen unos muy altos puntos de mejora los libros en su construcción material, digamos. Y en comparación con los anteriores, yo he sostenido, sumando todo esto, que puedo considerar que tienen una calidad pedagógica, didáctico-pedagógica menor a anteriores libros. Algunos profesores han escrito y han dicho, ¿no?, que algunos usan solamente algunas partes, otras las combinan con libros anteriores o también de otras editoriales, no sé. Eso ya veremos más adelante que es potestad del profesor. Entonces, en los libros de texto, la recomendación es usar lo que nos sirva. Yo siempre he dicho, ningún libro es, en la polémica de hace un año que no servía, no, algo nos puede aportar, hay que ver qué. En su sumatoria o en su generalidad, yo no hago un balance positivo, desafortunadamente, y lo lamento mucho, pero sí puedo rescatar algunas cosas, algunas lecciones. Esa es la invitación a que ustedes ocupen lo que sea pertinente e idóneo. Ustedes son quienes deciden, son los expertos en el aula, en los aprendizajes y conocen a su grupo. Entonces pueden definir qué sí y qué no. El tema también, pues bueno, que también he detectado muchas actividades en los libros
de baja carga cognitiva. Solamente hay que, mi sugerencia es los que sean edificantes, los que aporten, y vamos a ver más adelante cuáles sí, cuáles no. Y bueno, yo sí quisiera, de verdad, como ciudadana y como pedagoga, que nuestros niños en las aulas tuvieran libros de una calidad más alta. Vamos entonces muy rápidamente a reconocer este ciclo escolar. Sí se tienen nuevos libros para preescolar, los pueden ustedes revisar. Si no les han llegado a sus escuelas, ya están en el portal oficial de la CONALITEG. Y bueno, hay varios libros. Me voy a ir un poquito rápido, pero van a llegar a las escuelas láminas de diálogo, como su nombre lo dicen, es un formato de lámina, son imágenes. Las más de las veces reales, ¿no? Que pueden usar para provocar discusiones, expresión oral, las problemáticas. Después hay libros ya directos para el niño. Están los 3 grados, Kinder 1, Kinder 2, preprimaria. Viene material manipulable para preescolar. Después viene este otro libro, Explorar e Imaginar, con mi libro de preescolar. Ese es como de usar, recortar, pegar, construir, ¿no? Múltiples lenguajes también viene, y estos 3 son para los niños, ¿no? Y después viene uno para las familias. Aquí es un compendio, de varios aportes que se hacen a las familias. Ojalá que los lean. A mí me parece un poco denso, y digamos también en el diseño como poco atractivos para papás que, digamos, no son pedagogos, igual con otras profesiones u oficios, no les sea tan fácil su lectura, pero trae mensaje de diferentes órdenes para la crianza. Después viene un libro para el maestro. Ahí se dice cuáles son las técnicas, las estrategias metodológicas que pide el modelo para preescolar. Son 5 y todas ya son conocidas para las educadoras: centros de interés, proyectos, aprendizaje basado en juegos, asambleas o talleres críticos. Y bueno, todas ya las conocemos. Ahí se abre un abanico mayor que en primaria, que solamente son proyectos. Entonces, bueno, ahí explica, entre otras cosas, acordémonos que la NEM tiene un enfoque sociocrítico. O sea, va a estar criticando los males y las taras de la sociedad, que en efecto están: la desigualdad, el machismo, el racismo, todos estos males, y ahí también se les recuerda a los maestros que lo debe trabajar desde muy temprana edad. Después vienen otros 2 libros más metodológicos. Estos 2 últimos que acabo de compartir son modalidades de trabajo. Ahí ya me parece que aprendieron al año pasado en primaria, que hubo muchas críticas, que era extraordinariamente complejo planear con tanto libro. Entonces ahí les ayudan a los maestros a decir qué lámina va con qué proyecto. Entonces les arman algunos cuadros también un poco densos, si me lo permiten decir, pero creo que tienen la intención de ayudar a organizar 2 libros anteriores. Por ahí va preescolar. Un poco adentrándonos, este es un ejemplo, es de Kinder 1, y yo veo ahí 2 cosas a las que hay que poner atención. Algunas lecciones son muy densas, tienen muchas palabras. Las historias en lenguaje son muy largas. Cuando las revisen, las observarán. Algunas son más cortas. Sin embargo, aunque sean cortas, me parece que podemos tener problemas en varios términos. La literatura nos dice que cuando los niños leen o tienen acercamientos a la comprensión lectora, pueden abrir a nuevo vocabulario, por supuesto, 2 o 3, pero moverse en vocabulario que sí les sea familiar. Quiero compartir con ustedes que este ejemplo, aunque en apariencia es una lectura menor, es una lectura muy compleja. Vamos a leerle muy rápidamente. Dice, ¿no? Los bisontes americanos son animales libres que viven en armonía en su entorno. Un niño de 3 años, la construcción de entorno, la construcción de armonía, probablemente bisonte también, pero como viene la imagen, bueno, eso se entiende que lo puede inferir. Pero ahí yo veo armonía, entorno. Bueno, la maestra puede hacer los sinónimos, ¿no? Pero después dice, llegan a medir entre 2.10 y 3.50 metros. Ahí otra vez brinco. Es complejo, es medidas de longitud convencional. Metros, ¿no? Entonces, después las sabanas y praderas, otra vez conceptos abstractos y que no van.
¿no? Después las hembras y machos, también hay que explicar, y luego me dan a medidas de peso, kilos, y después toneladas. Entonces, es donde creo que nosotros como maestros, como docentes, tenemos que situar qué tan pertinente es a la edad. Después dice, habitan en Canadá, un conocimiento geográfico que no lo tienen los niños, Estados Unidos y México, y luego la estrella de los vientos, ¿no? Norte, sur. Entonces, todo eso hace una lectura desde mi perspectiva compleja y de poca carga, digamos, de significatividad. Y la siguiente ya no la voy a leer, pero hablan de millones de unidades de millar, reitero, es para Kinder 1. Después, pues sí, 60 millones de bisontes, y creo que podría ser una muy buena lectura para grados posteriores. Entonces, eso hay que, cuando hagamos la revisión y la selección de qué nos sirve, hay que considerar estas variables. Más adelante, también en Kinder 1, en otro libro, me parece que en lenguajes en alfabeto, no la voy a leer, pero si quieren, échenle un ojito. Vean que también la estructura sintáctica es muy compleja, aunque la maestra la cante, aunque se lo diga. El maestro, bueno, un poquito, el maestro también les explicó que en cada alfabeto existen familias tipográficas formadas, a su vez por signos que se acomodan uno junto a otro, en renglones para armar palabras y transmitir el mensaje. Cada signo es una letra y tiene diferentes grosores. Si se fijan, es una manera muy complicada, no compleja, es complicada, de decirle al niño, le presentarle una palabra, que entiendo que es la G minúscula. Pero bueno, ahí hay que tener cuidado y decir, ¿me sirve la actividad? ¿Es pertinente o no lo es? Estoy cuidando el tiempo. Esta parte también viene mucho, hay una crítica en la enseñanza de las matemáticas en preescolar que no sea así, ¿no? Y esto ya también está documentado. Los libros vuelven a proponer hacer armados de cuerpos geométricos cuando ellos lo que necesitan practicar es la percepción geométrica como habilidad, no como contenido. Vámonos rápidamente entonces al tema de los libros de texto de primaria. Ya todos los conocemos, son los de los alumnos, estos que estoy soltando, y el del maestro, un libro sin recetas. Ahí también ya he dicho, bueno, tenemos primero y segundo nuevos porque los dividieron y los modificaron. Para primero y segundo de primaria, trazos y números, trazos y palabras. Entonces, aquí también veo que es una lección que yo no elegiría. Me parece que falla en varias cosas. Es de primero. Dice que ordenen las principales montañas en México, ya están ordenadas, entonces no tiene buena carga cognitiva. Después las presenta en un dibujo que a un niño de primer año le puede pensar que están juntas cuando la realidad no es así. Y bueno, no es significativo y no está contextualizada. Antes y después no hay nada de ese tema, entonces falla por diferentes cosas. Entonces ahí, profes, elijan lo que les sirva y lo que crean que al grupo les va a servir. Ahí también en Día Mundial del Agua me parece que son contextos. Decirle al niño un artículo de la Constitución con un lenguaje complejo también es poco significativo. Entonces, podemos ahí ir seleccionando solamente. Los libros de texto de secundaria, también esos ya los conocemos, reitero, vienen por campos formativos, el libro de proyectos también, y el libro de recetas para los maestros. Entonces, bueno, ahí está la propuesta nuevamente de secundaria, y decimos, voy un poquito a afinar esto que ya les platicaba, la carga cognitiva. ¿Cómo es la teoría de la carga cognitiva? Pues bueno, es una teoría que surge en los 80 con un pedagogo de Australia, Scherer, y él dice que todas las actividades escolares tienen una complejidad de reto y, digamos, de aporte cognitivo que involucra inteligencia, capacidades de mejor desarrollo, de comprensión o menor. Entonces, esta complejidad es inherente al aprendizaje, pero también tiene que ver con la forma en que el contenido se presenta. Entonces, vamos a tener esta idea de carga cognitiva. Fíjense, colegas y profes. Se involucra un procesamiento de información simple o mecánico, como repeticiones, copias, identifica, como el de las montañas. Nada más eso, así como copiar, identificación simple, tiene una baja carga cognitiva. En cambio,
si pone en marcha procesos que conlleven razonamientos analíticos, creativos o divergentes, que piense posibilidades y elija la mejor, tienen mayor carga cognitiva. Vamos a ver. Este también es un ejemplo del libro de primero, el de trazos y números. Además que si lo observan, si están cerca de su pantalla, verán que el trazo es incorrecto. También hay que estar checando, ¿no? Que vengan bien las instrucciones, pero vean cómo el trazo del 8, pues no es correcto. Por alguna flecha ahí se les fue. Pero bueno, la identificación es 8 guacamayas, es el número 8. Se ve claramente que es identificación. Es una baja carga cognitiva y solamente es para 8. No digo que está mal. Estoy diciendo que es apenas un punto mínimo menor de identificación. Para hacer conteo hay que hacer muchas otras cosas que los libros no proponen. Que nosotros, como sabemos trabajar conteo o ir a otras fuentes, podemos provocar experiencias mayores de conteo. Me gusta yo la propuse para una escuela. Es el currículo, sí, de preescolar de otro país, de Inglaterra. Y fíjense, quiero participarles que los patrones son de alta carga cognitiva para preescolar y primero de primaria. Vean cómo de un proyecto que es de hoja se hace un patrón. Ahí viene la explicación en inglés, no es importante ahora la explicación. Vean cómo que los niños organicen una secuencia para esa edad es de un alto valor cognitivo, ¿no? Justamente para que nos vamos ambientando. Este es un ejemplo de secundaria, no lo vamos a leer, son proyectos de secundaria. El proyecto es hacer un boliche. Se la pasan haciendo muchas explicaciones para hacer un boliche, con material PET y no sé qué. Es de baja carga cognitiva, sin duda. Yo ya lo leí todo y entonces hay poco aporte a nivel cognitivo, más allá que se entretengan haciendo los bolos, ¿no? Pero propongo, vean este acertijo geométrico. Es un acertijo, es un reto y hay muchas soluciones. Tiene alta carga cognitiva. Es matemática creativa, es pensamiento divergente, están los niños pensando y elaborando. Entonces, por ahí vamos con la teoría de la carga cognitiva. Bueno, solamente es algo como práctico para que ustedes puedan discernir. Vámonos a algo nuevo muy rápido, porque no es la clase de inglés y muchos no son profesores de inglés, pero hay por primera vez, de manera inédita en toda la historia de los libros de texto, la SEP hace libros de inglés. Y cuando dijimos nos anunciaron eso, dijimos, ándale, qué tarea tan grande se pusieron a cuestas y ya salieron, están en Conalitec, tenemos para preescolar y primaria y, bueno, secundaria. Entonces, recordemos que el inglés para las privadas es uno de los principales atractivos para los padres de familia y recordemos que en las públicas, tercero preescolar y primaria solamente toman inglés aquellas escuelas adscritas al PRONI, al Programa Nacional de Inglés, que son alrededor de un 25%. Entonces, en secundaria todos llevan inglés, es obligatorio desde el 93. Así estamos y nada más muy rápido. En preprimaria me parece que fallan de manera consistente en que pues, las instrucciones son muy grandes, la sintaxis es como para el maestro, creo que por eso traducen. Entonces, pues bueno, las actividades son con el idioma inglés, pero no son los libros de inglés que conocemos los pedagogos para introducir a los niños en un vocabulario y demás. Tienen otra idea estos libros. Entonces, bueno, yo espero que los maestros los revisen y vean si les sirven. Yo creo que a estos libros de inglés les falla lo que matemáticas o lectura, que no siguen la didáctica de la materia. En este caso, el inglés también tiene una didáctica ya de hace más de un siglo. Las metodologías dicen cómo se enseña y estos libros no la siguen claramente. Aquí para los libros de inglés de primaria hicieron una traducción de los proyectos. Entonces en primaria tradujeron los libros de inglés a español y esos son los de inglés. También me parece que no es lo que se espera para aprender inglés. Me parece que no es así como se aprende y no porque lo diga yo, porque las metodologías del aprendizaje de inglés ya han dicho cómo y no es a través de proyectos y tampoco es por traducciones. Entonces es una copia total, literal, más bien de los proyectos de español los pasaron a inglés. Aquí está otro ejemplo, tanto primaria como secundaria. Entonces, esos son los libros de inglés. Les ponen a los de secundarias algunas prácticas de gramática, de vocabulario, como para complementar.
no demasiados. Yo escribí un texto, un análisis de esto, quien lo quiera profundizar, así se llama. Yo creo que no es un buen aporte, pero bueno, se animaron a hacerlo. Ahí documento cuántos ejercicios tiene cada libro para las materias, sobre todo en secundarias públicas, que son los que llevan este libro. Creo que el aporte es menor, no hay un enfoque metodológico claro y ahí está la numeralia y me parece que se queda muy corto a lo que tendrían los chicos que practicar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo nuevo de la NEM y recordemos también como otro elemento sustantivo la evaluación formativa. Aquí viene otro gran tema de la nueva escuela mexicana y me gusta esta frase de Arturo Acosta que dice: queremos prepararlos no para una vida de pruebas, sino para las pruebas de la vida. Yo estoy de acuerdo con él, no debemos tener una focalización a los exámenes y a los números, y sí estoy de acuerdo con la NEM en que la evaluación formativa, y no porque yo lo diga, la investigación en educación dice que la evaluación formativa es una de las mejores herramientas para mejorar los aprendizajes. El corazón de la evaluación formativa, docentes, es la retroalimentación. Pues vamos a ver cómo se da, cómo la pide la NEM y cómo yo puedo refinarla o ajustarla un poquito. Una buena retroalimentación debe ser clara y específica a los niños, por dársela, ¿no? A veces también a los padres, pero fundamentalmente el foco es a los estudiantes. Debe estar alineada a los objetivos de aprendizaje de todo tipo, de habilidades cognitivas y no cognitivas. No demasiado comentario, no podemos pedirle que mejore 5 cosas, 1 o 2. Comunicar también el progreso es importante. Los estudiantes deben tener oportunidad de practicar después de la retroalimentación. De nada sirve que le dé la retroalimentación al final de curso. Se la tengo que dar y ponerle otra actividad similar para que ponga en marcha ese consejo, esa recomendación y lo mejore. Y crear ambientes para la reflexión personal después de este feedback, de esta retroalimentación. Entonces, un ejemplo, me gusta para irnos clarificando. Para primaria baja, una retroalimentación general y ambigua, mejora tu letra. La escribimos o la decimos. Una clara y específica, que es como debe ser la retroalimentación. Decirle, en este caso, las letras van sobre el renglón, ¿no? O no te salgas del margen, alguna recomendación. Vean lo general y lo específico. Un ejemplo para primaria alta. Tu redacción es clara, general y ambigua. Una clara y específica es usa punto y seguido para separar ideas del párrafo 2. Esa es una recomendación. Otro ejemplo, ocupa sinónimos para no repetir tanto el término cooperar. Ese lo estaba haciendo yo ayer que revisaba unos textos. Entonces, clara y específica las recomendaciones, por favor, profes. ¿Cuándo se hace la retroalimentación? ¿Cuándo se hace esta? Pues bueno, al grupo en su conjunto. Después de revisé muchas tareas, revisé todas las tareas, hay varios que fallan y puedo hacer la retroalimentación a nivel grupal o después de un examen, también de manera individual, durante la clase o fuera de la clase, dependiendo nuestros tiempos, en pequeños grupos. Si están trabajando en un proyecto y el equipo está fallando, le hago una retroalimentación a ese equipo. Puede ser oral, espontánea, oral, o puede ser escrita. La escrita también puede ser formal, planeada. Voy a revisar cuadernos, por ejemplo, no sé, el ensayo, ¿no? Tal día. O informal, reitero, de manera espontánea. Entonces, esos son los tiempos de la evaluación formativa. Es muy flexible y es muy cotidiana. Entonces, solamente tener presente estos rasgos para hacerla de la mejor manera. Seguimos con evaluación formativa. Entonces, la idea es mejorar la calidad de los aprendizajes y construir el vínculo pedagógico, porque claro, el consejo, la recomendación se da con habilidades también emocionales. Observar a los niños cómo la toman, ¿no? Darle confianza y a su proceso de mejora. Los riesgos, que bueno, los docentes que tienen muchos grupos en secundaria, es extraordinariamente difícil practicar tanto la formativa. Entonces, hay que tener, digamos, esa consideración, cómo se hace, siempre en la medida de lo posible, tener horas de descarga docente para que puedan operar estos sistemas que mejoran el aprendizaje. Perder de vista también otras formas de evaluación que la complementen,
por ejemplo, la sumativa. La sumativa es la final. A mí siempre me gusta en mis cursos o en mis pláticas decir que como buenos cocineros que somos, como buenos chef, la formativa es durante el proceso de la cocción, de la elaboración de los alimentos. Entonces agregamos sal, pimienta, ponemos más agua, estamos mejorando durante el proceso. Pero al final, cuando servimos el platillo, damos una valoración final. Entonces, esa es la sumativa. Y para suerte o no suerte, en todos los países del mundo, en todos los sistemas educativos, es numérica. Porque si la ponen en letra, la letra después se traduce a número. Entonces, es un dictamen final la sumativa. Y de ahí tiene efectos o no de acreditación. Sabemos que primero y segundo no, pero después sí. Entonces, no disociarla de la sumativa, pero sí reconocer que la formativa, la cotidiana, la flexible, da un acompañamiento muy de vínculo pedagógico para la mejora y los aprendizajes. Me gusta esta idea de innovar en las escuelas de Axel Rivas, porque decimos vamos a innovar y pensamos en tecnología o en algo muy nuevo. No, innovar es alterar los elementos de un orden escolar que apagan o limitan el deseo de aprender. Me gusta mucho eso, profes, queridos docentes, porque ahí van nuestras mejoras. Quiero entonces esta segunda parte compartir que el currículo escolar importa más allá de cualquier reforma. Un poco lo que les decía, debemos aspirar a cada una en nuestras escuelas tener nuestro currículo escolar definido. Ojalá que todos conozcan a la gran María Kondo, que hay un artículo, un paper muy bonito que se llama así, la condolización del currículum. ¿Qué tiene que ver María Kondo con hacer un buen currículo? Bueno, María Kondo nos dice que primero descartemos lo que no queremos. Antes de empezar a ordenar, antes de hacer el currículum, esto no. Entonces, una depuración o esto después. Jerarquizar los contenidos es lo segundo y después ordenar. En el tema del closet y la ropa, pues qué se va a invierno, qué ropa no uso, cuál es la cotidiana. Eso le llamamos jerarquizar. Y después viene el ordenamiento. Vamos a ver qué elementos clave para definir esto. Bueno, la organización del currículo primero identifica los aprendizajes que aparecen en varios grados. Los que se repiten nada más se complejizan, pero son espirales. Después los esenciales, que son los clave. Esos son los irrenunciables. O sea, sí o sí, el niño de primero sale con esto. El niño de tercero son los irrenunciables. Después los secuenciales. Ojo aquí, a veces un secuencial es espiral, tiene la secuencia al otro grado, pero a veces no, la secuencia está dentro del mismo grado. Entonces, ¿cuáles son los prerequisitos para lo que sigue? ¿No? Entonces, es importante la secuencia, prerequisitos y para el que sigue. Y después, no olvidar jamás en toda la educación básica el tema de la lectura y la escritura, como dos bastiones de cotidiano estar trabajando durante todos los grados y de manera transversal. Entonces, aquí lo que quiero compartir es que unos investigadores suecos, un poco se los anticipaba, trabajaron o acuñaron el término de aprendizaje profundo, deep learning. Ellos lo contraponen con aprendizaje superficial. ¿Qué tiene que ver esto con el currículo? Pues mucho, ¿no? Vamos a ver qué es lo que aspiramos en un buen currículo, justo porque queremos distinguir un conocimiento frágil, inerte, o sea, que no lo podemos llevar a la práctica, no lo podemos manejar. O sea, un aprendizaje que está ahí como muerto, ¿no? Y superficial con un aprendizaje profundo. Sabemos en diversas investigaciones, no solamente en México, yo he leído al menos 3 en Chile, en Argentina, en países de la región comparables con nuestro país, que todavía en las aulas de educación básica se agrava en secundaria, ciertamente. Los alumnos hacen muchas actividades en la escuela para reproducir información, el 80%, y apenas el 20% actividades para pensar. Recuerden eso que les puse de los cerillitos, un reto cognitivo es para pensar.
Hacer un ensayo es pensar, debatir es pensar, ¿no? Reproducir es hacer una copia, hacer talacha, digamos, contestar cosas con baja carga cognitiva. Por eso me interesaba compartir con ustedes esta idea. Hay un estudio muy famoso, de un paper académico que se hizo muy famoso también, que relaciona el aprendizaje profundo con el tiempo que le dedicamos a su aprendizaje. Es interesante los hallazgos. Lo hicieron como con 3,000 estudiantes, o sea, fue un estudio muy, muy sólido metodológicamente. El hallazgo que nos dan los autores es que el aprendizaje profundo requiere tiempo. Ese es un primer hallazgo. Y el segundo es que el fundamento curricular, o sea, cómo está organizado nuestro currículo, ese closet de María Kondo importa y mucho. Fueron 2 hallazgos que tienen grandes consecuencias para esta o cualquier reforma. ¿Cómo salimos de la dicotomía entre cumplir programas de estudio, el programa sintético o analítico, ¿no? Y lograr el deep learning y lograr aprendizaje en profundidad? Desde hace décadas se ha pedido, se ha apostado que menos cobertura, o sea, menos temas y mayor profundidad. Eso es lo que queremos, para poderle dedicar el tiempo suficiente a cada tema. Por eso esa selección que se haga debe dar el tiempo y construir esta idea de aprendizaje profundo. ¿Cómo podemos saber que el niño, la niña ya adquirió ese aprendizaje profundo? Porque lo puede explicar con sus palabras, porque puede dar ejemplos, porque lo aplica en la resolución de un problema, porque puede hacerle preguntas al tema para profundizarle, porque puede hacer una metáfora de ese conocimiento o traducirla en un sistema gráfico, en un dibujo, porque puede establecer conexiones personales o con otras áreas de conocimiento, porque se lo puede explicar a otros. Nosotros sabemos que una estrategia es que un niño que ya aprendió algo muy bien se lo explique a alguien que no lo ha aprendido muy bien. Eso le da, ahí comprobamos que lo sabe poner en palabras y porque tiene confianza cuando lo desarrolla. Entonces, esas son algunas que nos dicen los expertos en Deep Learning para reconocer. Tenemos entonces, profesores, que detectar que primero hay un gran círculo, la familiarización del contenido. ¿Qué contenido es? Después el conocimiento de ese contenido y comprender de manera profunda y perdurable ese contenido. Ese círculo concéntrico es el que nos aporta el Deep Learning. Un ejemplo, vean, ¿no? Para matemática secundaria, las funciones logarítmicas, después los tipos de funciones. Lo tomé de un libro de Deep Learning, sin duda. Y después el Deep Learning, el aprendizaje profundo de este ejemplo, es el concepto de función y su resolución con otras áreas y de situaciones reales. Entonces, identificar esto. Quiero dar un espacio, estamos ya sobre el tiempo, está el chat abierto, pueden profesores anotar sus preguntas, vamos a dar, si me lo permiten, Lidia, y si estás de acuerdo, en oportunidad a que los profesores escriban sus preguntas y dar los últimos minutos para contestarlas y trabajar en ese sentido. ¿Cómo ves, Lidia? Claro que sí, tenemos el chat abierto desde el inicio de la sesión para que pues nos puedan comentar sus preguntas o alguna apreciación que ellos tengan, siempre son bienvenidas. Y sí, efectivamente tenemos todavía un poquito de tiempo, pero por supuesto para leer también sus comentarios. Que, bueno, le dedicamos los siguientes, perdón, Lidia, le dedicamos los siguientes minutos a las preguntas. Sí, tenemos tiempo todavía, terminamos hasta las 6. Entonces puedo concluir con podemos perfectamente concluir. Muy bien. Así que podemos continuar si los maestros no nos han hecho algún comentario. Y vayan pensando, maestra, gracias. Vale, vayan pensando, profes, vamos a la parte final antes de las preguntas y este bastión tan importante, si la escuela cumple con el propósito de lectura y escritura de una manera solvente, estamos avanzando de una manera muy sostenida con los fines de la educación básica.
Entonces, miren, Teresa Colomer también es una argentina que le ha dedicado su vida a la lectura de comprensión, a la lectura literaria. Dice, la formación de lectores resulta una exigencia central para una vida democrática, participativa y para el logro de una mejor calidad de los procesos y resultados educativos. Es una herramienta indispensable para la formación integral, para una sociedad más justa y con mejores oportunidades de futuro. La lectura es la base, ¿no? Desde donde van a crecer el aprendizaje permanente. Alguien que lee va a aprender durante toda su vida. Y aquí quiero apuntar, no voy a hablar de toda la lectura, solamente quiero hablar del tema de los clásicos, la literatura clásica. Y me encantan los autores clásicos, por supuesto. Miren lo que dice el gran Borges. Hoy estuve muy argentina, pero bueno, ni modo. Un libro clásico es una obra que siempre será joven y siempre será nueva. El prodigio de un texto clásico es que siglos pasan y sigue siendo vigente. Nos sigue dando explicaciones del mundo actual. ¿No les parece una maravilla? El gran Nobel americano William Faulkner dice, los clásicos son libros que se leen para entender el presente más que para conocer el pasado. Quien no haya leído literatura clásica se ha perdido de un aporte para comprender cualquier problema político, personal, emocional, psicológico. Y el gran del canon del literario, Harold Bloom, ¿no? Dice, la literatura clásica es aquella que se conserva viva a través de las generaciones, que nos ofrece algo nuevo cada vez que la leamos, que nos habla directamente a nuestras experiencias y sentimientos más profundos. Porque los clásicos hablan de la humanidad, de cómo somos como especie. Entonces, bueno, también esto lo publiqué hace un año en la revista Letras Libres. Para primaria, yo aquí hago un artículo donde digo que los clásicos en los libros de lectura de la nueva escuela mexicana quedaron olvidados. No les gustan los clásicos, solamente les gustan lecturas actuales. Aquí hago un recorrido muy breve. Miren, para primer grado de primaria solamente hay 28 lecturas. Recordemos que antes había un libro exprofeso para lectura, ahora no, las lecturas están metidas en lenguajes. Y de esas 28 hay un clásico ahí, y los demás son autores actuales y algunos otros, digamos, anónimos o, digamos, los redactores de los libros hicieron la editorial. Vean en segundo de primaria, son 18, ahí pongo que los actuales, esta es una revisión que hice recientemente, 0 clásicos, 9 contemporáneos y 3 anónimos. La sugerencia aquí es que complementemos con literatura clásica. La Fontaine, la Odisea, la Ilíada, todas las adaptaciones que hemos visto maravillosas. Bueno, yo sigo pensando en mi infancia y Perseo y la Medusa, que son mitos griegos clásicos. Entonces, recordemos que a la NEM le gusta mucho, digamos, su aporte es más lo local. Entonces, las leyendas y se va mucho a literatura popular, que es un muy buen aporte. Sin duda hay que leer mitos locales, pero me parece que falla en que quitó a los clásicos. Vean tercero de primaria, también hay 0 clásicos. Y bueno, ahí vienen los géneros. Nosotros como mediadores de lectura, que somos los docentes, debemos acercar a los niños diferentes géneros, pero los clásicos tienen un lugar importantísimo. Ese es mi apunte para mejorar o para fortalecer la nueva escuela mexicana. Ahí está cuarto grado, también 0 clásicos. Para quinto, un clásico, 16 contemporáneos. Y sexto grado, un clásico también. Todos los demás son autores actuales. No digo que sean malos, pero tenemos, reitero, que ir a los clásicos. Y también entrando a este tema de la cultura escrita, decirle a docentes y directores que nos acompañan que el tema de sistematizar la lectura es muy importante. Entonces, yo recomiendo tener siempre narraciones sistemáticas. Decimos en las escuelas con las que yo trabajo, decimos en primer ciclo, primero y segundo, leer cuentos cotidianamente las maestras y también los niños, por supuesto, pero que el cuento sea como parte del cotidiano escolar. Después ya se puede ir graduando conforme van avanzando. Las lecturas de comprensión siempre desarrollan habilidades de comprensión y de pensar a través de las historias. Al cerebro le gustan las historias, entonces es importante. Y también dejar lecturas
en libertad. Yo le digo un ocio educado. ¿Qué quiero hacer en este tiempo libre? Ay, leer. Para mí es una fascinación leer. Yo en mis descansos leo. Así me gusta estar. Entonces, es un hábito elegido. Entonces, hay que ir construyendo esa semillita toda la primaria, desde preescolar y toda la primaria baja, el cultivo lector, de una manera sistemática como un programa escolar de la mayor importancia. Decimos entonces que también aquí escribo, existe un debate entre investigadores que si se vale o no contar las palabras para medir fluidez. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Lo cierto es que para llegar a comprender necesitamos cierto ritmo de fluidez. Entonces, yo la propongo mayoritariamente en los primeros grados. Una pedagoga chilena me decía un día que tenemos que garantizar que al término de segundo de primaria los niños leen de manera muy fluida para entrar con fuerza a trabajar inferencias o temas más complejos de comprensión. Vean, aquí vienen los niveles de comprensión lectora, ya los conocemos, estoy segura que muchos lo conocen, lo que está explícito en la lectura, la capacidad de inferir no está, pero uno lo deduce, la comprensión o interpretación del texto. Después, cuando decimos, ¿no? ¿Cuál es la idea general del texto? Es la visión de conjunto, una síntesis que nos dé la generalidad del corazón del texto, y después una evaluación del mismo. Bloom nos decía, ¿no? La valoración de qué opino y qué argumentación doy para valorar este texto. Entonces, así van, y también gradual a los grados. En escritura también tener sistemáticamente el seguimiento, los aprendizajes, escritura creativa y libre. Debemos acostumbrar a los niños, ¿no? Y desarrollar ese hábito de llevar un diario, lo que aprendiste hoy. Tú, de todo lo que discutimos, haz una conclusión del debate entonces eso como una bitácora. Toma de notas, no todo siempre tenemos el mismo escrito, la misma definición. No, yo voy hablando, ustedes van tomando notas. Esto se hace ya de una manera más autogestiva desde primaria alta, de cuarto para arriba. Y bueno, intercambios libres entre estudiantes, proponer géneros epistolares, ¿no? Eso ayuda mucho, en secundaria les gusta mucho. Entonces, lectura creativa y libre, también con escritura, sistemática. Nos gusta mucho, así como preprimaria, ¿no? Puede estar en la construcción de letra, después oraciones, después párrafos, después microensayos, pues ensayos o informes, e ir viendo esta evolución de la correcta escritura a nivel ortografía, puntuación, sintaxis, cohesión, coherencia, todo lo que ya sabemos. Tener también muy importante la parte de ortografía y puntuación. Esto también es muy gradual y no cejar, no importa cuánta inteligencia artificial haya, debo de entender cuál es el sistema de convención de mi lengua materna, que es el español, cómo se escribe y cómo se puntea para escribir de una manera. Esto es un procesual, es un procedimental, entonces hay que practicarlo, los grados. Fuera de las aulas siempre, sin duda, ¿no? Involucrar a las familias, ¿no? La sistematización de la escuela, familias lectoras, programa lector entre docentes, la comunidad educativa, mantenernos leyendo siempre. Yo hace un rato hablaba con una directora preescolar y le decía, ¿qué están leyendo tus maestras? ¿No? ¿Cómo lo sistematizan? Para que sea una escuela que aprende. Familias, docentes, la lectura es un básico. Y quiero cerrar también con la gran Melina Forman, a 2 semanas de su partida, con este mensaje. Dice, ya la unidad de transformación es la escuela, como espacio en el que los docentes como profesionales puedan trabajar en conjunto, seguir formándose de manera permanente y ensayar distintas metodologías para enseñar y reflexionar sobre lo que hacen. Fíjense, profes, el cambio educativo viene de las escuelas, no de las reformas, no de los libros de texto, no de fuera. Es en la transformación de la práctica escolar, de lo que hacemos en los intercambios pedagógicos con nuestros estudiantes y entre el colectivo docente. Y también me gusta mucho porque habla de distintas metodologías. No es el método de proyecto, no es una método, son distintas metodologías para construir la escuela que nuestros estudiantes disfruten,
que les guste ir, que aprendan y que incorporen eso que están viviendo para comprender su mundo y su entorno. Esa es la idea. Muchas gracias. Un placer en esta exposición y vamos, ojalá que tengan algunas preguntas, alguna parte interactiva. Entonces, adelante Lidia, si me ayudas. Muchas gracias, maestra Irma. Bueno, pues la maestra Carla agradece, nos dice que estuvo muy interesante y el objetivo, el análisis de los libros de texto, creo que le pareció interesante. La maestra Leti nos dice, primero que nada, agradecer a la doctora Irma sus aportaciones tan puntuales y también fundamentadas. Ha sido un tiempo de análisis muy certero que nos lleva a reflexionar sobre nuestra tarea como profesionales de la educación y las herramientas que hoy nos proveen, pero qué bien que podamos decidir utilizar o no. Sí, creo que es muy valioso. La maestra Alejandra nos dice, es conveniente diseñar criterios específicos que se plasmen en rúbricas para que sea el inicio de la evaluación formativa. Esto para dar sentido y pertinencia a la experiencia del alumno al identificar aquello que va a valorar. Es la pregunta que tiene. Sí, muchas gracias, Ale. La respuesta de inmediato es sí. Entre más la literatura en evaluación dice que el estudiante debe saber cómo va a ser mirada su actividad, bajo qué criterios va a ser valorada, evaluada. Entonces hay que anticiparla y si se pone por escrito, mejor. La recomendación ya, digamos, en el cotidiano y en la vida práctica es no largas rúbricas, no tan largas. Yo he visto rúbricas muy gigantescas porque son personalizadas o a veces son por equipo. Pero entonces no ingente trabajo al docente. Un maestro agotado no hace vínculo pedagógico, no tiene esa sensibilidad y esa piel para detectar cómo está su alumno. Entonces las rúbricas muy sintéticas, muy acotadas y no todo en rúbrica. A veces darle pauta a lo informal, a lo espontáneo, a la recomendación, digamos, flexible. Entonces, yo diría que solamente cuando se entrega un proyecto o algo muy elaborado, por ejemplo, un ensayo o el proyecto que se va, ahí sí rúbrica y muy específica, pueden ser 5 o un poco más puntos, pero también recomendaría no más de 10, ya 10 es un exceso, ¿no? Entonces yo siempre hago algo muy práctico y muy preciso. Entonces esa es mi recomendación y dar paso también a lo espontáneo. Sí, gracias. Muchas gracias. El maestro Roberto nos saluda desde Lázaro Cárdenas, el maestro Roberto, y la maestra Elizabeth nos dice, muchas gracias, muy interesante análisis a esta NEM. Sí, me parece que muy puntual además, muy claro. Gracias. Y creo que fue muy claro, tanto así que no tenemos otras preguntas. La maestra Leticia nos dice, gracias por su puntual exposición. ¿Puede, por favor, recomendar algunos documentos académicos para enriquecer el contenido que abordó? Esto está muy bien. Ay, sí, y también autores que puedes recomendar para inglés en preescolar. Ay, miren, bueno, pues a Leti, gracias Leti por tu pregunta. A mí me gusta, yo les invitaría bajo esta línea a adentrarse en aprendizaje profundo. En español, en literatura español, Melina Furman, hay varios libros de ella muy prácticos. Lo que pasa es que a mí me gustan los investigadores que están en las escuelas. No me gusta leer esos investigadores que escriben muy bonito, pero se siente que no traen el feeling ni, digamos, todos los agobios que vivimos en las aulas. Entonces, Melina lo tiene. Otro autor también argentino, él es más de otras teorías, pero trabaja muy bien Deep Learning, es Axel Rivas. También me gusta Axel Rivas como expone. Ya en literatura, digamos, en inglés, pues sí hay otras. Por ahí les puse algunos por ahí que veía. Nada más entren a Google Scholar o Google Académico y pongan Deep Learning y yo siempre les digo a mis alumnos, por número de citación se ven que también está un paper. Entonces, eso les recomendaría. Y autores que pueda recomendar de inglés para preescolar, como de texto, bueno, hay un mundo. A mí me gusta, primero a los docentes de inglés, aunque sé que esa es otra charla, que reconozcan las diferentes metodologías. Hay un libro que se llama Approaching Methodologies in English Learning, ¿no? Que es seminal ese libro, nos explica 4 metodologías y ahí nosotros nos vamos a saber mover. Entonces,
Si quieren, como para el maestro, leer uno de metodología, de enfoques en la metodología de la enseñanza en inglés. Y para libros de texto, ahí sí hay, digamos, como antes solamente las editoriales privadas los hacían, tienen una expertise ya de décadas haciéndolos y hay una oferta muy amplia. En general son buenos, unos más que otros, pero ahí yo invitaría a hacer la revisión. ¿Qué más? Y finalmente, la maestra Brenda nos dice, interesante lo referente a los libros de preescolar y el contenido alejado a su edad. Sí, yo los sentí alejados. Algunas láminas sí se van a poder ocupar, pero en términos de construcción, yo quise poner ese porque de apariencia es un libro, el de los bisontes, como fácil, pero no. Siempre hay que estar 3 añitos la edad, ¿no? Y además queremos provocar asombro, queremos provocar gusto. Entonces, no los debemos alejar a los niños con cosas muy elevadas, muy abstractas, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que podemos acercarlos de una manera diferente a la lectura. Inclusive los de lectura son lecturas muy largas. Yo creo que las maestras van a tener que dividirlas y así, ¿no? Ahora un pedacito, los tiempos atencionales de los niños no son tan largos. Entonces, pero yo confío en que las educadoras con mucho mayor oficio docente lo puedan detectar y ajustar. Muchísimas gracias, maestra Irma. Bueno, pues por el momento ya no hay ningún otro comentario. Ya llegó también la maestra Leti, que está muy activa. Nos dice, esperamos que muy pronto nos dé otra charla. Sugiere especialmente sobre la gran tarea de la evaluación formativa y la retroalimentación. Sí, bueno, es recurrente ese tema. Sí, y es muy importante construir con los niños un ambiente de confianza, que quienes aquí si estamos los directores, en definitiva es también lo que queremos con nuestro equipo docente. Nosotros damos mucha evaluación formativa a nuestros docentes, pero para darla hay que tener vínculo, tacto, ser precisos, ponerles retos que vayan sorteando. Es igual con los niños, también los adultos a veces no hay tantas diferencias en este acompañamiento para un crecimiento de todos. No es esa evaluación que estigmatiza, que califica, que tú no puedes, que tache. O sea, eso es la antítesis de lo formativo. La evaluación formativa es te doy retroalimentación, detectando de manera clara, específica, también oportuna. O sea, por eso es como muy cotidiana en un acompañamiento positivo. Entonces, es eso lo que se busca para hacer este vínculo con los niños o en los equipos de trabajo. Muchas gracias. Nos dice la maestra Betty, gracias por la información. ¿Nos puede recomendar lecturas en preescolar? Lecturas, el Fondo de Cultura Económica, y no hago ningún comercial, a mí me gusta mucho lo que propone de literatura infantil. Hay muchas casas editoriales en la que estamos, y no es porque yo esté aquí en esta casa ahora arropada, pero también tiene unos textos padrísimos. Hay una lista que por sus siglas en inglés es Ivy o Ivy con y doble B de burro, Ivy. Publica una lista de la literatura en el mundo, ¿no? Nada más que en su sección de español es recomendable para los niños. Entonces la curaduría es muy buena, búsquenla en internet, es la lista de Ivy. Igual se los escribo aquí, ahorita, y pero esa podrían ser recomendaciones. Ay, sí, muchas gracias. Elizabeth Olvera ya nos está recordando. Gracias. Y esa se las puedo recomendar. Se me fue otra de literatura, pero no, hombre, en literatura infantil no. Es súper bonito los libros grandes, los libros de ilustraciones. Se llaman libros tipo álbum, los grandes, o libros con pocas letras, mucha imagen. Los grandes ilustradores, la imagen provoca pensamiento. Esa es la idea del visual thinking, ¿no? Con la sola imagen, los niños están elaborando. Y la imagen no es, a mí me parece que ahí también fallan los libros de la NEL, porque la imagen nos dice lo que nos dice el texto y realmente no. La imagen da un aporte diferente al texto. Lo profundiza, lo ensancha, pero no se repite. Entonces, es algo interesante toda esa literatura. Y Alejandra Núñez también nos pregunta si la complejidad del reto y el aporte cognitivo desarrolla habilidades de pensamiento de orden superior. Totalmente, Ale, totalmente.
todo el deep learning apunta a las habilidades, le llaman de alta envergadura, o sea, de orden superior. Esas que mide PISA, esas que necesitan actualmente los trabajos, resuelve este problema, plantea los diferentes escenarios, contrasta los argumentos, que es análisis, la capacidad, ¿no?, que se tiene de argumentación. Sí, claro, son habilidades de alta envergadura. Muchas gracias. También ya pusimos en el chat justo la línea de literatura de Ediciones Castillo para que también si la quieren revisar. Y justo nos dice la maestra Alejandra, la serie de Leo Vivo, que es una serie muy bonita de la editorial, dice, están hermosos, maestra, muchas gracias. Son idóneos en textos literarios y textos informativos y adecuados al preescolar. Y muy cuidada, esa serie fue muy cuidada, justo para poder trabajar no solo la parte de disfrutar la literatura, sino también de un análisis del mismo texto desde el preescolar. Sí, qué también padre. que lo conozcan. Y yo no lo hemos platicado ni nada, yo soy conferencista externa a la editorial, pero a mí me gusta mucho en primaria la del EM, esa yo la recomiendo, esa a mí me gusta mucho. Muchísimo. La selección de lectura, y también es de ustedes, ¿verdad, Lidia? Así es, léeme lo tenemos desde el preescolar para el tercero de ese a mí me gusta mucho. Hasta secundaria. Las preguntas de lectura de comprensión me gustan, las ilustraciones, la selección literaria es muy buena. Miren, no nos ponemos de acuerdo, yo reitero, yo soy conferencista externa, pero claro que hay aportes muy valiosos. Entonces, a complementar, esa es la idea. Exactamente, bueno, la maestra Beatriz nos agradece, la maestra Dalia dice, en mi escuela trabajamos léeme de primero a sexto. La maestra Alejandro dice, de hecho, la selección de lecturas en Leo Vivo también fue de Francisco Hinojosa, exactamente, igual que léeme, exactamente. Y bueno, la maestra Dalia dice, está muy hermosa, de verdad, muy bien, las flores. Pues bueno, al equipo, Lidia, hazles extensiva, que ahí los docentes son los que mandan, ¿eh? Claro, por supuesto. Sí, y bueno, también que sepan que actualmente nuestra gerente editorial de literatura justamente también formó parte del equipo de esta editorial que mencionaba, se me fue el nombre, y bueno, pues ella también está ahora ya haciendo esta... ¿Ivy? No, centro del... se me fue el nombre. Bueno, y está ahora con nosotros y pues ella también está dándole este giro al Fondo de Cultura. Del Fondo de Cultura actualmente está ella con nosotros aquí como gerente editorial en literatura y bueno, pues está justo llevando esa línea que sí, estamos muy contentos trabajando con ella. Y bueno, pues lo que mencionan es material anterior, pero ahorita todo lo que ha salido nuevo, pues ya lleva su línea de trabajo. Pues un placer, la verdad, compartir con todos, queridos docentes. Gracias. Leticia Pérez nos dice, maestra Irma, su participación en el manual de proyectos también fue muy buena. Ha sido de gran apoyo. Esa es la idea. Qué bueno que les sirva. Sí, qué bueno que lo menciona Leti, porque cuando estamos en colegios, a mí me ha tocado estar en algunos colegios, cuando mostramos el manual, de verdad se les ilumina la cara a los maestros porque entienden muy bien, les queda muy claro todo lo que se tiene y se puede trabajar con ese manual. Y también la maestra Alejandra dice, gracias a mi mentora, la doctora Irma Villalpando, sigo aprendiendo. Qué bueno que nos acompañó también sus alumnos. Ay, sí, padre. Bueno, él es una directora excepcional que me tocó ver en sus inicios. Y bueno, de eso se trata, seguir aprendiendo. Somos docentes y es parte consustancial a nuestra tarea. Nosotros mantenernos con el cerebro bien nutrido, muy ávido por lo nuevo, por las lecturas, porque nuestra tarea en estos tiempos es fundamental y cada vez es más exigente. Entonces, o nos ponemos las pilas o nos ganan los chicos y la sociedad misma. Exactamente. Y bueno, pues el maestro Henrik nos da las gracias por la información. Y bueno, pues si le parece, maestra, vamos cerrando la sesión. Así que bueno, pues agradecerles muchísimo, maestra Irma, de verdad un placer escucharla. Y pues de parte de Ediciones Castillo, agradecerle siempre su muy grata y muy nutrida conferencia. Nos dice acá el maestro Álvarez, la maestra Leticia, antes de que se vaya, ¿nos puede dar alguna
otra estrategia para procesos cognitivos elevados. Eso está muy interesante. Y el maestro Álvaro, lo voy a leer, nos da solamente las gracias, muy interesante la ponencia, muy contextualizada a lo que estamos viviendo hoy en la educación. Y pues no sé si pueda comentarle algo a la maestra Leti. Muy rápido, porque además ya leemos un poco, todos los docentes conocemos la famosa taxonomía de Bloom. Esa es muy útil. Los chicos primero identifican o describen, después comprenden o dicen con sus propias palabras. Ahí vamos subiendo la escalerita de Bloom. Cuando lo pueden decir con sus propias palabras, están ya en un nivel más alto de comprensión. Después lo aplican, o sea, dan ejemplos y pueden verlo en otras situaciones. Estamos creciendo al aprendizaje profundo. Entonces, identificación, comprensión, aplicación. Están resolviendo ya los problemas, ahí están aplicando. Después vienen otras que ya separan, que es análisis. Cuando ellos están analizando es porque pueden fragmentar el tema, pensemos en temas de historia, en temas inclusive de matemáticas, se hace un pedacito de todo el procedimiento, lo pueden para ver atajos, están ya en otro nivel más de análisis. La síntesis era lo que la lectura de comprensión decían, recupera una idea general. Y el más alto nivel, digamos, de profundidad es cuando el sujeto, el estudiante, hace una valoración crítica de algo, es el más elevado. No siempre todos los contenidos se llegan a él, sobre todo los más chiquitos, eso se llega ya cuando hay un pensamiento un tanto más abstracto. Pero la recomendación que damos los pedagogos es mínimamente llegar a aplicación. Cuando los chicos pueden ese tema aplicarlo a diferentes contextos. Entonces, ese nos da un buen sentido de aprendizaje, que ya estamos profundizando en el aprendizaje. Entonces, de los temas, y después ya podríamos ver por didáctica específica, pero en general ese aporte le puedo compartir, querida Leti. Muchísimas gracias, maestra Irma, pues un placer como siempre. Y bueno, por último, ella ya nos da las gracias, Leti. Y bueno, pues de nuestra parte agradecerles a todos su participación. Ediciones Castillo siempre está buscando que tengan ustedes este tipo de intervenciones, componentes de la altura de la maestra Irma, y bueno, pues agradecerle también a ella su participación y pues nada, que agradecerles y que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias.